Porque el enemigo externo aglutina. Pero en Colombia los enemigos todos son internos. Y ese es un país así no puede funcionar a largo plazo. Es decir, es de lo más triste, es imposible. Porque no puedes generar confianza. Y si no puedes generar confianza, no puedes hacer transacciones fácilmente. En términos de economías, cuando tú tienes confianza, eso disminuye los costos de transacción y permite progresar, permite invertir cuando funciona. Pero acá todos tenemos que estar pensando en, si voy a hacer un negocio, ¿cómo es que este otro me va a tumbar? Es decir, y eso pasa en todas partes, es decir, en la bolsa, es decir, interbolsa, una tumbada. Como tú miras el lío con los contratos del gobierno, todos son tumbas y tumbas y tumbas. Entonces, es decir, yo creo que estamos todavía en la conquista, es decir, no hemos llegado todavía a la colonia. Es decir, porque el conquistador es el que llega a extraer. Y desafortunadamente el desarrollo lo hemos basado en gran parte en industrias extractivas. Cuando empezaron con las locomotoras del desarrollo, que eran todas la minería, yo dije, ay Dios mío, esto se jodió. Esto se acaba, porque es extractivo. Entonces, cuando esto es extractivo, en el mundo de hoy, donde lo que importa es el conocimiento, cuando tú tienes una economía del conocimiento, la extracción simplemente le muestra a la gente que para yo hacer dinero tengo que encontrar una lotería, encontrar una mina, encontrar algo, o capturar algo que tú tengas, o apropiarme de terrenos baldíos o de lo que fuera. Entonces se tiene una mentalidad entre mucha gente. Sí, yo insisto, obviamente que no somos todos los colombianos así, pero un porcentaje muy grande que actúa como si fuera medieval. Es decir, esa es la forma en el medioevo en que se hacía riqueza. Y si termina uno en situaciones medievales como tener toda la industria de la seguridad privada. Ese es el foso que se hacía alrededor del castillo, básicamente para proteger. Es decir, yo no pago impuestos, que no confío en la policía para esto. Entonces, yo hago el foso. Claro, con los puentes. Sí, y preferiblemente le meto cocodrilos ahí. Es la seguridad privada. Eso es parte del paramilitarismo. Eso no se puede decir. Ahí está grabando, ¿no? Es que eso es paraestatal. Sí. Eso es paraestatal. Como lo quieran nombrar. Es decir, en ese entorno, como te comentaba al principio, los campesinos pues actúan lo mismo, es saber de dónde sacan. Es decir, el hecho de que ellos saben perfectamente que lo que están produciendo, sí es prohibido, pero es prohibido porque la adicción a la cocaína es un problema social en muchos sitios del mundo. Y eso se ve acá también, es decir, en Colombia la adicción ahora ha subido mucho en los últimos años. Es decir, en países productores de plantas que luego que producen, pues, que son la base de drogas adictivas, siempre el campesino
Dicen, no, el problema es el de otros. Entonces, mira, yo estuve, por ejemplo, en Pakistán hace ya 20 y tantos años, en la zona de la frontera noroccidental. Y ahí estaba con las Naciones Unidas, fuimos allí y estaba de consultor. Y allá estaban todos los plantíos muy lindos de las amapolas, las flores preciosas. Entonces allí, en las aldeas, siempre en esas zonas, los ancianos son los respetados, tienen el control. Entonces me reunía ahí con los ancianos. Yo decía, mire, saben, pero ustedes saben que ustedes son musulmanes. Sí, claro. Mire, de acuerdo con el Corán, esto es haram, eso es malo. No, sí, sabemos eso. Pero eso no lo consumimos, eso es solo para infieles. ¿Qué es? Solo para infieles. Lo que tú me estás diciendo es que el campesino, no, sí es cierto, esto puede ser malo, pero eso es solo para los imperialistas gringos. Sí. No, y en realidad el consumo de ese tipo de sustancias dentro de los mismos cultivadores está mal vista socialmente, siempre. Sí, yo le armé un lío a Santis en Cuba con eso. Claro. Porque, es decir, y hoy lo voy a mostrar, en todos los países comunistas no hay libertad de consumo de drogas. Perdón. Y no solamente en comunistas, en países que tengan gobiernos autoritarios. Punto. Claro. Y Santis alegaba, no, pero es que Colombia debe tener una política libre, independiente, soberana. Eso es lo que los gringos dicen. ¿Cómo es eso? Dice, mire, los gringos han decidido en un acto soberano que una sustancia que se llama cocaína es ilegal en su territorio. Yo por mucho tiempo he escrito que esa es una mala política. Yo puedo alegar que eso no es la mejor forma de manejar ese problema. Perfecto. Pero ese es un acto soberano. Y lo que usted me está diciendo es que si los gringos hacen eso, los colombianos les vamos a llenar a ellos el mercado, se lo vamos a invadir con contrabando. Entonces, ¿quién le está socavando la soberanía a quién? ¿De qué me estás hablando? Es decir, al final, ya bueno, la última, bueno, ya para despedirnos, me dice, mire profesor, o sea, usted tiene ideas interesantes, pero no sobre soberanía. Sobre eso sí no. Buenas. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Sofía. Entonces, ese es el libro, es decir, el patrón de pensamiento, es decir, si tú miras los pensamientos, la forma como se formula el pensamiento de manera abstracta, el patrón del campesino es igual al patrón de los ancianos musulmanes en Pakistán, pero también es igual al de muchos gringos que ven exactamente, es que nos están invadiendo acá. Y nosotros éramos buenos y llegaron las drogas. ¿Entiendes? Más o menos es el mismo patrón. Y en Colombia es lo mismo. Con Alejandro Gaviria yo tengo esa discusión no sé si viste en el libro mi discusión sobre Alejandro. Yo a Alejandro lo aprecio mucho porque es el único que me ha criticado, ha querido criticarlo más o menos rigurosamente. El resto en Colombia simplemente considera que no existe, ¿no? Es decir, no se discuten los argumentos. Entonces, el problema que uno tiene en eso es que si no se superan los obstáculos epistemológicos
para llegar uno a una posición, si uno no supera todos los sentimientos que hay detrás de eso, las experiencias, las creencias, es decir, el sentido común. Es decir, el sentido común, Trump continuamente dice, es que eso es sentido común. Sí, perfecto. La mejor definición de sentido común la dio Einstein. Es el conjunto de prejuicios que formamos antes de volvernos adultos, que encaja exactamente en Trump, porque Trump no ha crecido. Es básicamente un niño. Pero lo mismo, es el sentido común. No, lo que es complejo no encaja ahí. El drama que yo veo con esto para Colombia es que si uno tiene un problema en donde hay dos grupos, digamos, el mundo, que no solamente es Estados Unidos, que dice, mire, acá no van entrando drogas, bla, 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 y esas posiciones pueden ser muy erradas, pero se basan básicamente, otra vez, en creencias, en religión o en sentimientos de otra naturaleza, como quieras. Y en Colombia pasa lo mismo. El problema en ese juego es que si no se cambia el diálogo de ahí, eso se vuelve un conflicto de poder. Y Colombia es el débil. Es decir, cuando tú tienes conflictos de poder así, el más débil no puede darse el lujo de seguir con eso, porque lo acaba. Es decir, eso es lo más triste de todo eso. Porque en ambos lados la gente está segura de que tiene la razón y de que el otro es el malo. Sí, mira, por ejemplo, una ocasión una psiquiatra muy importante de Argentina que quiere realizar. Yo no entiendo cómo alguien quiera continuar con el prohibicionismo de las drogas. Sí, discurso, al final yo le dije, mire, perdone, pero creo que usted tiene un problema. Cuando usted dice, yo no entiendo por qué alguien toma esa posición y sigue sin explicar la posición del otro, usted tiene dos problemas, pues dos opciones. Una, suponer que el otro es un idiota y no entiende, o si usted supone que entiende y tiene que entender como usted, es porque es corrupto. Entonces, realmente, desde mi perspectiva, quien tiene un problema es usted, porque usted no entiende por qué el otro. Cuando usted dice, yo no entiendo por qué el otro actúa así, mire, por favor, estudie. Es decir, usted tiene un problema. Ese es el lío que hay acá. Pero todas las discusiones, o sea, a nivel gubernamental y hasta en las pequeñas... Sí, claro, o sea, son así. Claro que sí. Exacto, y es por eso que estamos así. Ese es el drama que tiene esto. Así es que, es decir, la experiencia de hacer ciencia social, tratando de buscar una objetividad es complicada, es difícil. Yo no vivo en Colombia por eso. Yo fui profesor en la Universidad Nacional y fui acusado de ser agente de la CIA por el Consejo Estudiantil. Yo había estudiado en Estados Unidos, usaba en economía, yo estaba dedicando comercio internacional y usaba los textos comunes en las universidades de Estados Unidos y de Europa. Allí hubo 4 profesores acusados de ser agentes de la CIA y el rector de la época, Mario Latorre Rueda, decidió que había que parar el pago del sueldo mientras una comisión investigaba a estos
Supuestos agentes. Sí. Okay. Este es otro joven de salud pública. Entonces, pues sí, mira, yo soy profesor de César González, de Chucho Bejarano, de Leonardo Flores también. Toda esa gente está bien. Lo más simpático entonces fue que bueno, el rector decidió que nombró una comisión para investigar estos puestos agentes de la CIA. La comisión nunca se reunió, pero entonces cortó el pago del sueldo. Entonces yo me fui a planeación y allá fui colega. El líder estudiantil, el líder era Guillermo León Sáenz, que luego obviamente fue conocido como Alfonso Cano. Okay. Un año más tarde tuve que salir de planeación por no permitir un acto de corrupción interna, porque había que darle prebendas a Chrysler, que había comprado Colmotores, que estaba quebrado, y yo era el jefe de industria. Y ahí me pidieron que, bueno, es decir, Chrysler hizo una solicitud de que le dieran, que le permitieran aumentar la remisión de utilidades y aumentar el pago de regalías y no sé, cosas así. Y la razón que dieron es que habían comprado una fábrica quebrada. Yo como economista puse una ecuación: el valor presente de un activo es igual a la integral, el valor descontado del flujo esperado. Ellos compraron, estaba quebrada, ellos pagaron el valor de una empresa quebrada. ¿Por qué hay que darle? De arriba llegó la orden. Su criterio está errado. ¿Por qué está errado? Porque está errado, tiene que cambiarlo. Fuera. Esos son riesgos de la burocracia. Entonces, decir, esos son problemas. Sí, gravísimo. No, pues eso pasa. Y en academia, pues, o cuando se hace consultoría, pasa lo mismo. Y en organizaciones burocráticas pasa lo mismo. Entonces, no sé, yo creo que sí hay posibilidad en algunos entornos académicos y en algunas ONGs de hacer investigaciones serias. Es decir, yo he recibido fondos, por ejemplo, para el Centro de Estudios de Drogas y Delito en el Rosario, de la Open Society, y en ningún momento hubo ninguna presión. Y ahí fue donde Alejandro Reyes hizo el estudio del despojo de la tierra en Colombia, que ha sido las bases, pues fue un documento importante. Eso lo financiamos con dinero del exterior. En Colombia, al conseguir fondos es complicado para hacer investigación. Y en general, bueno, afuera también, es decir, en el sentido de que siempre hay, es decir, en muchos casos los economistas terminan, consultores, terminan siendo mercenarios. Esa es una realidad. Y al final lo que pasa es que se termina haciendo estudios donde el resultado tiene que está predeterminado. Ya desde la iniciación. ¿Qué argumentar? Eso es lo que se llama la ley de oro, the golden rule. El que tiene el oro pone la regla. Así,
Por eso yo creo que hay que proteger las universidades, es decir, ese es para mí ya que, por ejemplo, aquí en la academia yo he tenido la suerte de poder interactuar con gentes con formaciones totalmente diferentes. Es decir, mi formación es fundamentalmente lo más neoliberal que pueda haber. ¿Okay? Una de las universidades de economía que tienen pues, las mejores universidades de Estados Unidos en el posgrado, la Universidad de Minnesota, es decir, 5 profesores y 2 PhDs de la universidad han sido premio Nobel en economía. Pero yo, después de yo dejé, originalmente yo metía mucho con matemáticas, yo era bueno en matemáticas, simplemente terminé haciendo una tesis muy matemática porque no sabía escribir. Me cuesta mucho trabajo escribir y para hablar, pues muchas veces no soy muy bueno en eso. Pero matemáticas era bastante bueno, entonces era mejor con matemáticas, pero con las matemáticas yo logré demostrar en la Facultad de Economía de Minnesota que yo era tan inteligente como mis maestros y como mis compañeros de clase, pero eso fue todo lo que demostré. Demostré un teorema que no sirve para nada en mi tesis, con eso me gradué. Bueno, pero como les mencionaba, tengo un ancestro bastante extranjero, pero yo he vivido la mayoría de mi vida fuera de Colombia. Es decir, yo logré sacar a Francisco de Colombia, pero nunca logré sacarle Colombia a Francisco. Entonces, yo he seguido adicto a estudiar este lío. Y yo empecé a estudiar Colombia, pues yo era el jefe en el Banco Interamericano, yo fui jefe siempre en estudios, nunca en proyectos. Yo fui jefe de la sección de Economía Internacional y de la Economía de Industria, de estudios sobre industria y esto. Pero para entender a Colombia, es decir, era imposible en los años 80 entender a Colombia sin drogas. Entonces lo que hice al final fue pasar de la industria al comercio legal al ilegal. Y el enfoque mío se refleja en eso. Es decir, yo muchas veces digo que como en adicción hay adictos en recuperación, ¿verdad? Yo soy un economista en recuperación, en el sentido que para entender los fenómenos de la economía tradicional, matemática, rigurosa, lo que sale de Walras, lo de Paul Samuelson, todo eso, es útil, pero también es peligroso quedarse ahí. Y hay muchas cosas que simplemente no explican esa economía. Tú mencionabas que has leído mi libro. Mira, sí, hay 2 preguntas fundamentales sobre Colombia que en la economía tradicional, cuando yo pongo el modelo de equilibrio general, no lo explica. Una es, ¿cómo es eso que si la cocaína resulta ser la exportación más rentable que hay, Colombia tenga menos competencia en cocaína que en cualquier otra exportación? Eso la economía neoclásica no te lo explica. Especialmente dado que otros países han producido cocaína antes. Es decir, cuando la cocaína era legal, no solamente Perú y Bolivia, es decir, hace 100 años el mayor exportador de hojas de coca era Indonesia, era Java. Y también pues, la coca se produjo en Malasia, los ingleses la produjeron en lo que
que soy Sri Lanka y en el sur de la India, los japoneses en Taiwán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso? Que Colombia tenía el mejor café del mundo y luego es una crisis cafetera, la competencia, etc. Pero no con cocaína. Eso no se explicaba. El otro punto era el de la violencia. Es decir, acá se insiste en que la violencia es la causa, bueno, las drogas son la causa de la violencia. Pregunta Alejandro Gaviria, que yo creo que es un magnífico ministro de salud, pero para analizar la industria con él yo tengo un enfrentamiento muy fuerte, porque para él es casi, es decir, él es mucho más joven que yo, obviamente. Yo crecí durante la violencia. Él creció durante la violencia de Pablo Escobar, no la de los liberales y conservadores. Entonces ahí hay, decir, sus sentimientos, su formación, sus intuiciones le dicen eso y lo repite. Pero el problema con eso es que fíjate, cuando Pablo Escobar destruía Colombia, el porcentaje del ingreso nacional generado por la cocaína en Perú y Bolivia era mucho más alto que en Colombia, por ejemplo. Y hoy en día, cuando uno mira, es decir, uno hace un mapa de la violencia en el mundo, la violencia asociada a drogas, y eso tiende a estar asociado a problemas sociales profundos. Por ejemplo, en Estados Unidos la violencia tiende a estar concentrada en los barrios de los grupos excluidos de la sociedad, de los grupos de los negros. Es decir, el problema no es un problema de exclusión social como lo que tú mencionabas del campesinado. Es el mismo problema. Es decir, el problema de los negros en Estados Unidos y el problema del campesino en Colombia es el mismo. O al menos hay una analogía muy fuerte entre ambos. Si uno mira el volumen del tráfico de drogas, a través, si las drogas que salen de Afganistán, y hay varias rutas que llevan a Europa, unas por Rusia, otras por Irán, van a Turquía, lo que fuera. ¿Ustedes han escuchado de bombas que ponen los narcotraficantes por ahí? Entonces, sí, no hay duda que las drogas han sido un detonante para la violencia, eso es cierto. Pero eso es un detonante que afecta a una sociedad muy vulnerable. Es decir, es como si hubiera cuerpos que son fácilmente infectables, ¿no? Es decir, hay unos cuerpos que tienen defensas bajas y otros que tienen defensas altas. Entonces, en el caso de Colombia, sí, las drogas fueron un detonante, eso es cierto. Pero fíjate, yo puedo alegar que el alza en el precio del oro que generó un aumento muy grande en la industria del oro ilegal fue un detonante para la disminución de los cultivos. Y ahora que el precio del oro ha caído, entonces vuelve a subir los cultivos. Es decir, eso no explica, eso sí, eso es coyuntural, pero la razón estructural por la cual Colombia quedó concentrando la industria de la cocaína no está ahí. Es una razón de gobernabilidad, es una razón que tiene que ver con la estructura social del país. Es por eso que decir, yo soy un economista en recuperación, en rehabilitación, es decir, tengo que expandirme. Si yo quiero entender el país,
tengo que salirme de la economía. La economía me explica algo muy pequeño. El resto es mucho más complicado y mucho más complejo. Es más difícil. Profe, Alejandro Gaviria suele siempre decir que el mercado de la hoja de coca y de la base es como un monopsonio, pero pues esa idea está como un poco, o sea, la critican mucho y Un monopsonio. sí, en el sentido de que ellos no deciden el precio, no deciden cuánta cantidad, todos se los imponen como... Es decir, al contrario, pero un momento, entonces Alejandro, un momentito. Sí, es decir, que hay solamente un comprador, Sí. que hay solamente una red de distribución. No, yo creo que lo que hay es un monopsonio en otro sentido, y es que para poder tener un cultivo de coca, tú tienes que tener control territorial. Entonces, el ente que tiene control territorial es el que compra. Así es, sí. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué es que tenemos un país donde el crimen organizado tiene control territorial de unas zonas? Sí, Que son distintos grupos, no solo uno, sino solo... claro, hay otros en otros sitios, pero en cada sitio hay uno. Entonces hay un monopsonio. En fin, no, Claro, sí, hay muchos, ¿no? un oligopsonio. Sí. ¿Entiendes? Sí, Sí. Esa es como la orientación de la pregunta, ¿por qué el Estado permite que, o por qué no tiene alcance? Porque es decir, es que el problema, otra vez, mira, yo miro a Colombia, y acá lo he repetido muchas veces en la academia, me gusta mirar a Colombia como la Centroamérica que no se dividió. Que Centroamérica quiso hacer un gobierno federal, ¿no? Y eso no duró mucho, se dividió. Es decir, si uno mira el desarrollo de Colombia y la colonia, básicamente Colombia, es decir, Bogotá era la capital en América Latina, y hasta hace muy poco, la capital más desconectada del mundo. Es decir, Bogotá era más española, es decir, en el siglo XIX era más española, era más parecida a la España del siglo XV o XVI. Porque si la gente llegaba acá y no salía, es decir, el resto de países de América Latina siempre tuvieron una capital muy vinculada al comercio internacional. Era mucho más, aún Quito, que está, es decir, de Quito a Guayaquil era más fácil la comunicación, pero de acá, es decir, para ir por ejemplo, a Cartagena, la primera recomendación que le daban a una persona es, mire, por favor, haga su testamento. Es decir, tenía todo el lío para llegar hasta el río Magdalena, y luego, es decir, había bandoleros, había fiebre amarilla, lesmaniasis, etcétera, una cantidad de cosas, cocodrilo, lo que tú quisieras. Era todo un drama, y esos eran viajes complicadísimos. Recuerda que, es decir, aún hoy el costo de transporte de un puerto a Bogotá es mayor que desde el puerto a la China. En el resto de América Latina había mucho más contacto con el mundo exterior. Aún, por ejemplo, La Paz. Uno dice, mira, está perdido ahí. Sí, pero La Paz resulta que era un sitio de reabastecimiento para todas las caravanas, todo el comercio internacional de la plata. Toda la plata que salía del Perú salía a Buenos Aires. Precisamente es el río de la Plata. Okay. Y eso pasaba por La Paz. Entonces La Paz era más cosmopolita que Bogotá. El resto de ciudades, Colombia además, era el país más segmentado. Sí, geográficamente era más difícil de integrar.
Entonces se terminó con una cantidad de regiones. Es decir, ustedes ya tienen acentos, el acento en Colombia se ha homogeneizado, pero cuando nosotros crecimos uno reconocía 8 o 10 acentos distintos, es decir, la gente era muy distinta, hablaba distinto, etc. Pero cada región estaba tan aislada, porque, es decir, además, el comercio interno también era muy pequeño, porque si tú miras cada ciudad, estaba muy cercana a diversas, geográficamente había diversas alturas cerca, entonces los cultivos eran de tierra fría, de tierra templada, de tierra caliente, y relativamente cerca. Entonces el comercio entre regiones era muy pequeño. Era solamente algunas cosas muy específicas, muy especiales. Entonces estas zonas eran muy aisladas y por Bogotá estar tan distante del comercio internacional, Bogotá tenía el presupuesto más bajo per cápita de América Latina. Simplemente porque hasta más o menos hace unos 90 años, digamos en los años 20 o 30, hasta ese momento la fuente principal de ingresos del gobierno central en cualquier país eran los impuestos al comercio. Es decir, cuando uno tiene, por ejemplo en Colombia, un gran analfabetismo, a ver, ¿cuánta gente llevaba contabilidad? ¿Cómo se cobraba un impuesto a la renta? Eso, ¿saben? Era imposible. Entonces los impuestos, el comercio era lo que se cobraba. Y en muchos casos lo que se hacía era el gobierno subastaba eso porque no podía tener presencia, entonces se subastaban los estancos para que cobraran los impuestos locales. El hecho es de que el gobierno central de Bogotá era el gobierno más pobre en términos per cápita del país, ¿no? En América Latina. Entonces, estas zonas estaban tan aisladas que no eran viables como repúblicas independientes. Es decir, ¿te imaginas Neiva declarara la república Opilandia? Una cosa así. Para tener una república, tú tienes que tener ejército, tienes que tener, te imaginas, tienes que ser reconocida internacionalmente, tienes que tener cancillería, es imposible. Es decir, la única región colombiana que era viable como país independiente se independizó, que era Panamá. Claramente, y a Panamá no le convenía ser parte de Colombia. Entonces, si yo digo eso, pues me quitan el pasaporte, fuera. Pero claramente era eso. Entonces, si nosotros tuvimos un problema para generar nación, para generar identidad nacional. Cuando se genera identidad nacional, a la gente le importa el otro. Es decir, hay mucha más empatía. Es decir, yo veo a Colombia en términos de un economista típico del modelo de equilibrio general, donde tú tienes N personas, que en industrias fuera, pero tienes N personas, yo pongo N por acá y N por acá, hago mi matriz, y entonces veo, si yo empiezo a pensar, a ver, ¿cómo hago yo? Voy a sacar en cada cuadrito,
voy a poner una medida de la importancia que la gente le da al otro. Lo que uno tiene es toda la diagonal. Toda esta diagonal de acá, sí. Uno tiene la diagonal. Y el resto está como vacío. Una cosa así. Está uno, sí, no hay ese sentimiento de empatía que es necesario. Y es decir, el capitalismo funciona muy bien si hay empatía. Es decir, si en alguna forma hay un respeto por el otro. Y hoy lo que puedo ver en Estados Unidos, donde es decir, lo que es el Estado no genera eso en Estados Unidos, lo más individualista del mundo. ¿Sí? Pero en Estados Unidos la sociedad civil sí genera eso, ha generado históricamente eso. Especialmente las religiones han sido muy fuertes. Acá siempre se decía, miren, en Estados Unidos los católicos sí son católicos, acá no, etc. Entonces, el problema que está teniendo Estados Unidos con lo que saca Trump es que básicamente él dice, es decir, el tipo es totalmente empático, le importa un comino el resto, entonces no tiene ningún problema diciendo mentiras hoy, porque mañana dice otras verdades que son mentiras, etc. El tipo no tiene vergüenza para nada. Es el homo economicus ideal de los modelos de equilibrio general. Es horrible. Y lo que ese tipo hace, el problema que hay hoy en Estados Unidos es precisamente que parte de esa cohesión social, ese respeto por el otro, en muchos casos ya se está perdiendo. El caso del tipo que ayer lo hizo en el YMCA, que es el gimnasio donde yo Pero bueno, ese es. Entonces, el problema al final de Colombia es cómo generar un respeto por el otro. Es decir, que realmente, es decir, porque lo que nos aglutina es la selección Colombia. Sí, realmente justamente ese es el problema, ¿no? La construcción de una identidad nacional, Pues, digamos. Pero, bueno. No, o sea que el problema también creo que pasa por la reflexión de si es necesario tener una identidad nacional, porque creo que también, o sea, como se baja el debate es en términos muy europeos, o sea, como pues allá, por ejemplo, Francia, entonces es como la idea de que tenemos que tener una identidad nacional y en los términos que los tienen los países Sí, europeos, como Francia, sí, Alemania, no, eso es cierto. Pero Pero por ejemplo, Bolivia. Ese es es otro tipo de identidad. multiculturalismo. Es pluricultural, sí, sí. pero es un conflicto continuo. Ujú. Y lo que ha permitido que Bolivia y Perú sea diferente de Colombia, que son países que yo conozco mucho. ¿Sí? Yo debo confesar que estuve casado 18 años con una peruana. Yo conozco bastante bien eso. Allí, cuando yo fui la primera vez a Lima a negociar el grupo andino en el año 70, la primera impresión que yo tuve, qué primitivos, esta gente tiene vergüenza. Okay. Allí hay un conflicto entre una organización indígena, especialmente en Bolivia y Ecuador, aún más que en Perú. Son sociedades indígenas muy fuertes con mucha identidad dentro de la sociedad. Los otros que se llaman blancos, aunque la mayoría son bien mestizos, sí, mi hija es una cholita, yo le digo. Esta gente se supone que era superior a los indígenas, entonces tenía que demostrar que no era indígena. Entonces también tenía mucho más control social que en Colombia.
Es decir, el problema que ha habido en Colombia es que, como bien una vez hablando con Francisco de Ruma decía, es que mira, en Colombia siempre hubo más iglesia que Estado y la iglesia perdió el control. Es decir, el ser humano tiene que actuar en sociedad y los controles que surgen, bueno, como dice Buenantana, sentaban en esos cuentos, es decir, es el autocontrol, luego hay control de la sociedad civil y controles del Estado. Y lo que tenemos hoy en día es una situación en que hay mucha gente con muy bajo autocontrol y los controles sociales son muy débiles. Entonces le queda al Estado la responsabilidad. Claro, el atractivo, la mano dura. Sí, yo me temo que el año entrante elijamos un gobierno autoritario. Es decir, eso es patético, pero es así, eso no es triste. Entonces, eso es el problema es cómo generar controles sociales. Y es cierto que en Colombia sí queremos, pero que aún en Perú, en Bolivia especialmente, donde hay un choque, uno encuentra que no hay integración. Es decir, el lío con tener el plurinacionalismo es que deberían ser dos países independientes. Fíjate que en la concepción de lo que es de las Naciones Unidas, es decir, no es la Asociación de Países Unidos. Los principios de las Naciones Unidas dicen que cada nación debe tener su país. Es el problema con los kurdos o con los palestinos, los kurdos, etc., que están en ese problema. Y ese va a ser el talón de Aquiles posiblemente de la China, especialmente en la parte occidental de la China, con los uigures y con todos esos otros. Sí, existen esos problemas. Entonces sí, tener ese plurinacionalismo es muy complicado. Porque, por ejemplo, si tú le dices a los indígenas colombianos, muy bien, esta es su tierra, actúen ustedes autónomamente ahí. Más como están, como Cataluña puede funcionar más o menos así. ¿Okay? Pero, no, estamos todos mezclados, están por todas partes. Es decir, entonces eso crea un problema, por ejemplo, con la jurisdicción. Legalmente, ¿qué jurisdicción vas a aplicar? Es bien complicado en eso. Eso no significa que no haya que respetarlo. Es decir, yo creo que en Colombia lo que ha pasado es que precisamente es esa falta de respeto que se ha tenido hacia los indígenas, de lo que y a los negros, obviamente, perdón, afrocolombianos. Eso es lo que ha hecho que pues, se hayan movilizado y exijan, y sí obtienen ciertos privilegios, etc. Pero a su vez uno ve problemas fundamentales, por ejemplo, con las comunidades afrocolombianas, porque tú encuentras una relación extraordinaria entre los sitios más corruptos del país y esas comunidades. Es decir, yo trabajé hace mucho tiempo en Haití y todo lo que es, digamos, del Chocó hacia abajo, hasta Ecuador, es bastante parecido a Haití. Y están atascados. Es decir, cómo ellos han recibido muchos fondos ahí. ¿En dónde están las inversiones? Es decir, hay y el discurso siempre es el mismo, es que el Estado nos tiene abandonados. Pero fíjate que esa frase, el Estado nos tiene abandonados, es una frase medieval. Porque es la concepción de que yo soy un siervo que le tengo que pedir al señor feudal. Y el señor, lo que yo quiero es que el señor feudal sea benévolo y que el señor feudal me dé.
Pero no es que surja de, mire, vamos a juntarnos, acá tenemos unas riquezas, tenemos recursos naturales, organicémonos y produzcamos y generemos de abajo hacia arriba, si se pide de arriba hacia abajo. Es decir, el gran problema que tiene Colombia es que siempre las políticas son de arriba hacia abajo. Entonces la gente abajo sigue pidiendo. Yo creo que sí hay movimientos interesantes en esas zonas a propósito, a nivel municipal, pequeño en muchos casos, donde las comunidades sí están organizándose y se están generando sus movimientos, donde ahí sí hay responsabilidad, lo que en inglés llaman accountability, ¿no? Es decir, donde el alcalde tenga que darle cuentas a la gente, no al revés. Ese es el gran problema, por ejemplo, el paro cívico que se dio hace poco en Buenaventura. ¿Sí? Ellos realmente no estaban hablando de que hubiera un abandono estatal, porque efectivamente el puerto de Buenaventura tenía intervenciones estatales sino incluso ellos dicen, a veces el problema es el mismo exceso de Estado vía la corrupción. ¿Sí? Entonces, también pasa ese tipo de situaciones en que realmente hay presencia estatal y se ha intentado hacer las políticas desde abajo, desde los movimientos sociales y demás, pero la misma corrupción a nivel de gobernanza territorial es grandísima. Sí, eso es cierto. Pero yo creo, pero es que, bueno, sí, yo creo que es precisamente el problema también de la desconexión en eso, y es que igual aunque, digamos, haya política desde arriba, o sea, el problema es que no se reconoce, o sea, la construcción desde abajo, y tampoco se busca. Yo creo que o sea, no sé, el problema de la política pública o de las políticas que se hacen en el país, yo creo que fundamentalmente es ese, y es que no hay, o sea, por ejemplo, no sé, ¿quién negocia con los vendedores ambulantes aquí la política del espacio público? ¿O quién negocia digamos, con esos actores? Nunca se negocia la política pública, sino con los grandes actores, incluso hoy la droga, o sea, ¿quién ha consultado a los campesinos para negociar la política? Entonces creo que es el problema también de cómo se hace. Eso es cierto, pero ¿qué tan organizados están los campesinos? Porque fíjate que, es decir, tú vas a Bolivia y Perú y hay organizaciones. Sí. Es decir, tanto que el presidente es cocalero, por Dios. Sí. Sí. Es decir, esa diferencia, lo que yo te digo, esa organización indígena es extraordinariamente fuerte allá. Y acá no había, es decir, los chipchas tenían una organización bastante floja y eso la acabamos rapidísimo. Okay. Digamos, con respecto a lo que dices de qué tan fuertes son las propuestas que tienen los campesinos, justamente ellos tenían un comité, sí, por ejemplo en el caso de la coca concretamente, lo que te estaba comentando al inicio, ellos crean la coca y ellos justamente vienen reuniéndose, digamos reuniones cada mes para plantear un plan alternativo al PENIS, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Los planes que ellos construyen, porque ellos tienen equipos técnicos donde efectivamente muchas personas, académicos también, estudiantes, han estado y profesionales han estado ahí. Pero ¿qué sucede? No tienen la legitimidad. Eduardo Díaz sale a decir que realmente la coca surge simplemente para respaldar o para mantener el narcotráfico, ¿sí? Entonces no hay tampoco una legitimidad que permita las construcciones desde los movimientos sociales o esas opciones de política salgan a bueno, es decir, es cierto que en Colombia el narcotráfico vino primero que la coca. Es decir, la coca que había antes era muy pequeña, era irrelevante. Eso es cierto. Pero también es cierto que el campesinado cocalero originalmente fue resultado de la política de no reforma agraria. ¿Entiendes? Es decir, es el famoso pacto de Chicoral de año 70, 71 fue eso, que acabó con ese esfuerzo. Hizo que en Colombia, en lugar de reforma agraria, hubiera un proyecto de colonización en zonas que no eran
razonables, muchas de ellas para una agricultura para abastecer las zonas urbanas de Colombia. Sí, los costos de transporte simplemente eran imposibles. Y la tierra tampoco era muy buena en muchas zonas. Entonces, esto vuelve otra vez a los problemas tradicionales, donde yo insisto en que Colombia, por ejemplo, ¿por qué es tan importante tener finca? ¿Por qué hay que ir a Anapoima? Es una concepción básicamente todavía primitiva, es premoderna, es preindustrial. Es decir, el ideal del colombiano siempre ha sido tener tierra, y eso se mantiene. Y muchas veces la tierra es improductiva, es decir, es un tipo que riquísimo, el tipo tiene una cantidad de tierra que no produce. ¿Qué espera? No, es tierra de engorde. Bueno, claro. ¿Cuántos años vas a vivir? Si hay que esperar 80 años para engorde, mira, ya te has muerto, por Dios, no lo vas a disfrutar. No vas a tener tierra gorda en ningún momento. Entonces, sí, y desde el campesinado pasa lo mismo. Es decir, el ideal, por ejemplo, el campesino, no sé, te voy a dar una hipótesis. Sí, Okay. no hay problema. A mí me da la impresión de que mucho campesino rechaza la empresa agrícola moderna porque no tiene confianza de que siendo empleado lo van a tratar bien. Porque la relación sigue siendo una relación servil. Es decir, es el amo y el siervo. O el patrón, es decir, ser patrón es importantísimo. Pablo Escobar era el patrón. Lo cual implica que haya siervos. Es decir, no es una relación horizontal, perfectamente vertical. Entonces ellos prefieren tener un pedacito de tierra donde ellos son los jefes. No sé, esa es una... Bueno, sí, digamos eso, pues desde lo que yo he trabajado sí es cierto, porque realmente cuando uno pregunta o en zonas de conflicto, uno les pregunta a ellos por qué no se han ido de la tierra. Por ejemplo, en el caso del Cauca, que la mayoría de personas que son desplazadas por la violencia terminan en Cali siendo personas que son, no sé, las que hacen los servicios domésticos, ¿sí? Y uno les pregunta, ¿realmente ustedes por qué se quedan en la tierra trabajándole y demás? Ellos dicen, es porque a mí no me gusta que me manden a mí. Obviamente el campesino es heterogéneo, ¿sí? Uno no puede generalizar, no. Pero digamos que eso sí es un componente, no es el único, claro. No. Pero sí, digamos, es una hipótesis que... Pero entonces uno tiene un grupo de personas, sí, este es el problema, que muchas veces uno, por ejemplo, para que haya un caos, uno no necesita tener 80% de la población siendo criminal. Es decir, tú tienes 3, 4% que en el caos. Entonces basta con tener eso. Entonces eso crea un problema cuando la gente, si hacia el futuro, la gente tiene que estar educada para poder cambiar de ocupación frecuentemente. Es lo que está pasando, el cambio tecnológico es tan rápido que hay que hacer eso. Y claramente hay que estar preparado a no tener, por ejemplo, un empleo en una empresa por toda tu vida. Que ese era, es decir, el ideal de mucho colombiano ha sido tener un puesto en el gobierno. Son puestos aburridísimos, pero son seguros. Una cosa horrible, son insoportables.